Buenos días, señoras y señores, señor presidente de las Cortes de Aragón, señora consejera de Economía, director, señor decano de la Facultad de Económicas, Mariano Moneva, señores secretarios generales, comisiones obreras, UGT, CREA, CEPIME, autoridades y asistentes. En primer lugar, yo voy a presentar, vengo aquí hoy en calidad de secretario de Red Española Pacto Mundial de Naciones Unidas, y mi intervención es representando a esta entidad y de alguna forma dándola a conocer. Pacto Mundial es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social y sostenibilidad a nivel mundial, pertenece a Naciones Unidas y a nivel global trabaja desde hace 15 años en 15 países, a instancias de Kofi Annan y hoy actualmente en la agenda de Ban Ki-moon, y tiene un carácter de promover actividad, de promover desarrollo, de promover implantación de lo que es la responsabilidad en todo el mundo. Y en España lleva 11 años constituida como red y es la más importante de las 86 redes existentes en el mundo. Una de nuestras fortalezas es el carácter multi-stakeholder, la forman entidades de todo ámbito, desde empresas grandes, cotizadas, no cotizadas, pequeñas, pymes, micropymes, instituciones educativas, sindicatos, en un momento dado también han estado representados aquí, y organizaciones empresariales. Y la misión, como he dicho antes, es promover la actividad responsable entre empresas, haciendo fácil la tarea mediante creación de guías de implantación y diseño de procesos eficaces para las organizaciones, especialmente para aquellas que tienen mayor dificultad, como pueden ser pymes y micropymes. Es la red, como he dicho antes, con más miembros en el mundo. La red española cuenta actualmente con 2.653 empresas comprometidas con los 10 principios, 436 de ellas son socios y repartidas con ese porcentaje que vemos en pantalla, 54% pymes, 29% grandes empresas y 17% otras entidades. Red Española establece 4 áreas de trabajo relacionadas con derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. El motivo de todo esto, o el fin de todo esto, es alinear de forma sistemática la gestión de las empresas, de las instituciones públicas y privadas, con las organizaciones sociales y estas a su vez con el sector privado y la sociedad. Algunas de estas inquietudes se muestran en un vídeo que he traído aquí hoy que se realizó con motivo del 10º aniversario de Red Española, el cual es bastante representativo de lo que piensan las empresas en España sobre este tema. No carga. ¿No carga el vídeo? Ahora, perdón. El Pacto Mundial es una organización de Naciones Unidas que cree que las cosas se pueden hacer de una manera diferente y que quiere que se trabaje de manera colaborativa para conseguir modificar las cosas y que construyamos entre todos un mundo mejor. El Pacto Mundial de Naciones Unidas surge en España de la mano de Rafael del Pino Moreno, un gran empresario español que entendía la empresa como una escuela de valores con un trascendente impacto social. El Pacto Mundial parte de la convicción de que las empresas son parte de la solución a los problemas que el desarrollo económico plantea en estos momentos. El objetivo central de la iniciativa consiste en comprometer a las empresas y a todas las organizaciones del sector privado a que en su actuación diaria respeten 10 principios basados en la Carta de Naciones Unidas y que abordan 4 ámbitos: el respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente, las relaciones laborales y la lucha contra la corrupción. Además, la Red Española ha sido capaz en estos 10 años de convertirse en la organización líder a nivel mundial en número de firmantes, en número de iniciativas que se han puesto en marcha, número de proyectos lanzados y también en número de premios recibidos.
Javier Rey conoció el Pacto Mundial a través de un artículo publicado por una revista de la Escuela de Negocios IESE, el cual de alguna forma hablaba de las nuevas tendencias en dirección de empresas, dirección de personas y dirección con valores, ¿no? En este caso, siendo nuestra empresa pequeña, una empresa familiar, las tendencias se encuadraban perfectamente con lo que era nuestra filosofía y nuestras inquietudes como empresa a largo plazo. La responsabilidad empresarial es básica para asegurar la sostenibilidad de una compañía. Igual que le pedimos a los niños que sean responsables, y eso quiere decir que sean consecuentes con las decisiones que toman y que prevean los impactos que tienen sus decisiones, eso mismo le tenemos que pedir a las corporaciones, eso mismo le tenemos que pedir a las empresas, eso mismo le tenemos que pedir a los directivos. Hoy en día las empresas están muy expuestas a nivel de comunicación. En las redes sociales se puede encontrar información sobre todas las empresas y los temas relacionados con la responsabilidad social corporativa son temas muy importantes en este sentido. El informe de progresos que las organizaciones hacen con la ayuda del Global Compact cada año es un ejercicio de transparencia muy importante, sea de cara dentro de las empresas, sea de cara a todos los grupos de interés. Tanto los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas como la iniciativa asociada, que es el PRIME, que son los principios para una educación responsable, diríamos, en management, yo creo que son una hoja de ruta en la que instituciones académicas nos podemos mirar en el espejo para podernos evaluar, para poder analizar, para poder mejorar. El Pacto Mundial ha sido la iniciativa del sector empresarial más importante de los últimos 50-60 años. Ha permitido a las empresas introducir no solamente los 10 principios del Pacto Global, sino sumarse a la lucha por reducir la pobreza y la desigualdad que planteaban los objetivos del milenio. Fundamentalmente el objetivo número 8, que hablaba de crear alianzas público-privadas para cortar los tiempos en el desarrollo de los pueblos y superar los problemas de la humanidad. El reto principal del Pacto Mundial en estos momentos es ser un instrumento de colaboración entre el sector privado, tanto empresas como organizaciones sindicales, ONGs, fundaciones, etc., y Naciones Unidas, que es la institución pública más universal. Y esta colaboración se concentra en un objetivo muy claro en estos momentos, que es formular los objetivos de desarrollo sostenible. Este proyecto tiene que alcanzar a todo el sector privado de tal forma que se convierta en el referente para todas las empresas que están dispuestas a contribuir al desarrollo de la sociedad. La implantación de los 10 principios del Pacto Mundial contribuye tanto al fortalecimiento de las organizaciones internamente como a la mejora del impacto de las mismas en la sociedad. Todo eso lo hacemos para promover que haya ciudadanos responsables, para que haya líderes responsables que generen valor social, valor sostenible, que puedan hacer una promesa con la empresa y con la sociedad en la que vivan. El futuro del Pacto Mundial se basa en el valor compartido y creemos que es la única forma de conseguir que las cosas funcionen y que funcionen además para todos. Creo que la gente se siente un poco más cerca de las empresas que tienen preocupaciones sociales. Si queremos que el mundo sea mejor, tenemos que tener ideas claras. Tenemos que luchar precisamente para que el mundo sea mejor. Bien, para terminar, muy brevemente, hablar de lo que es la responsabilidad social en Aragón, lo que ha sido estos años. De entrada, mencionar y reconocer la labor realizada de los últimos 10 años por este Gobierno de Aragón, encabezada en este caso por su anterior consejero de Industria, don Arturo Aliaga, y su equipo también, su director general Carlos Navarro Escada y su equipo. Este departamento y equipo tuvo una visión decidida ya hace varios años, hablo 2002-2003 y posteriores, de situar a Aragón en el más alto lugar en el mundo. Sí, estamos oyendo bien, en el mundo, en el tema, ¿no? De alguna forma, hoy día nuestra comunidad y el acto que hoy celebramos debería servir aquí, y estamos para apoyarlo, como referente o como dosis energizante de continuidad de esa labor iniciada y que ponga nuevas alas, ¿no?, a este proyecto RSC y este nuevo plan. De entrada tengo que decir que me gusta el proceso de inicio. Es un proceso multi-stakeholder, como no podría ser de otro modo, y esto garantiza posiblemente el éxito, ¿no? Reunidos hoy aquí los secretarios generales, sindicales,
de Comisiones Obreras UGT, también de CREA y CEPIME, y la Universidad de Zaragoza y el propio Gobierno de Aragón, a través de sus representantes, es un hecho que no tiene precedentes en nuestra comunidad autónoma y es el camino, como decía antes, hacia el éxito, y esto da de alguna manera significado a aquella frase que dice: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve acompañado. Quiero terminar ya, porque no me queda más tiempo, hacer algunas reflexiones que tuve ocasión de escuchar el pasado 29 de octubre, nada menos que de palabras de Su Majestad el Rey, incluso del propio Ban Ki-moon, que venían a decir, como todos sabéis, que la comunidad internacional, Naciones Unidas y la comunidad internacional, ha definido los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el foco puesto en el año 2030 y que buscan un mundo más igual y más humano. Ambas personalidades coincidieron en una serie de puntos que quiero aquí traer para hacerlos nuestros y que sirvan para poner las bases de alinear Aragón, nuestros pueblos, con la sociedad y el mundo de los próximos 15 años. Sus palabras venían también a decir que los gobiernos, sus representantes, deben tomar la iniciativa afirmando compromisos claros en la implantación de objetivos de desarrollo sostenible y en el plazo previsto de aquí a 2030. El sector privado tiene un papel central para el éxito en todo el mundo y la comunidad empresarial se está movilizando a nivel global para ello. Y añado de mi cosecha, Aragón y sus empresas no pueden permitirse quedarse fuera de este hecho y no pueden permitirse no estar a la cabeza, como aquí ha anunciado la señora consejera, que era el objetivo a nivel global. Necesitamos pasar de la aspiración a la realidad. Pobreza, violencia, exclusión afecta a toda nuestra sociedad, nuestros ecosistemas están siendo amenazados y el cambio climático se acelera, ¿no? Estos problemas amenazan, desde luego, prosperidad y seguridad a largo plazo. Alcanzar objetivos de minimización de estos riesgos no es una opción, sino una necesidad. Y para terminar, me gustaría que la firma de este plan RSE que celebramos sirva para alcanzar altas cotas de excelencia en gestión sostenible de personas y de recursos por parte de entidades públicas y privadas en toda nuestra comunidad autónoma. También quiero pedir, y no es un sueño, sino una necesidad, que independientemente del grado de eficacia que en un futuro pueda alcanzar dicho plan, todas las autoridades aquí presentes, aquellas que no lo están, sean capaces y adquieran el compromiso de buscar acuerdos, alianzas firmes para dar continuidad a este nuevo plan, sean quien sean las personas, equipos de gobiernos, grupos políticos, etcétera. Es necesaria esta continuidad, sí o sí, es una necesidad. Y en un futuro, el reto que planteo es que esta comunidad autónoma se sitúe nuevamente al más alto nivel global en materia de excelencia, gestión responsable y sostenible. Sé que es mucho pedir estos acuerdos, estas alianzas de continuidad, pero háganme caso de esto, no nos arrepentiremos. Muchas gracias.